Hola y bienvenido a Cine en la Sala. Esperamos que tengas una cobija, una buena pijama y hasta un chocolatito caliente, porque hoy nos vamos para el Polo Norte. Aprovechando estas épocas navideñas, vamos a empezar con una película que nos encanta, y esa es Klaus. Esta es la película de los orígenes de Santa Claus y donde salen todos los símbolos y las tradiciones de esta época. Hoy nos vamos a centrar en la historia de Klaus. Sobre todo, vamos a mirar su contexto, sus motivaciones y cómo maneja el duelo después de haber perdido a un ser querido. Sobra decirlo, pero van a haber spoilers. Así que si no te has visto esa película, guarda este video, ve a verla y vuelve con nosotros para ver el cine en la sala. Pero vuelve. Sin más, que empiece el cine. ¿Qué nos estamos encontrando? ¿Qué está pasando en la historia? Llegó Jesper, que es ese cartero, a un pueblo que está completamente dividido en dos. Y es una guerra constante, es un pueblo gris. Y Jesper, en el mapa de las cartas, porque obviamente él está tratando de buscar más cartas para poderse ir de ese pueblo, porque ese fue como el objetivo que le puso el papá, encontró una casa como, o sea, si el pueblo es esto, encontró la casa en el mapa súper lejos, como que tiene que hacer en la todo un mitad de la trayecto nada. para ver si esa persona sí quería mandar una carta. Y ahí es cuando llegó acá, a donde Sí. Klaus. Digamos que yo quiero hacer un paralelo, estamos hablando precisamente del duelo de Klaus como tal. Sí. Hay algo que pasó que no estamos viendo y estamos ante un personaje el cual vivió algo que lo tiene completamente apartado del pueblo. El paralelo que yo vi acá es el pueblo como la figura de lo que él está sintiendo por dentro. Y a medida que vamos a ver en la película cómo cambia el pueblo, es como Klaus está sintiendo por dentro. Eso que estás diciendo el pueblo también se ve en esta escena, se ve en la casa, que también Sí. es como la representación de cómo él se está sintiendo. Lo muestran lo oscuro, no entra nada de luz, los muñecos son súper miedosos, no son juguetes así felices, son como casi como si fuera como los juguetes de Toy Story, es decir, Ah, sí. así ¿De con la los cabeza? pelos y los dientes. Se ve que en su momento de duelo todavía está en un momento oscuro. Después de varios viajes a entregar regalos, Jesper y Klaus por fin están bajando sus barreras. Ya son tan populares en el pueblo que el caballito de Jesper no puede alar el trineo por su cuenta, por lo que atan por primera vez a los animales que tienen a la mano, renos. Después de sentir el poder de su nuevo trineo, tanto Jesper como Klaus se ríen por primera vez en la película y luego se avergüenzan de haber sido vulnerables por ese mínimo momento. ¿Sí sabías que esta película es 100% dibujada a mano? ¿De verdad? Que no se nota para nada porque usaron una técnica que crearon con otro estudio en Francia. Y por medio de la luz y las texturas es que le da esa visión 3D a las animaciones. O sea, esta película de verdad es demasiado espectacular. linda. A mí me encanta. Para mí, en este momento de la película, es la primera vez que se nota que Klaus está disfrutando de algo que está pasando en su vida. Y nuevamente, en el paralelo con el pueblo, se están empezando a ver ciertos Sí. brotes verdes en lo que era ese pueblo Ciertos- oscuro Sí. a... Incluso en la misma animación de la que estabas hablando, cambian los De luz, colores sí. a ser mucho más cálidos. Sí. Es un avance pequeño, porque incluso todavía no se sienten cómodos el uno con el otro, Sí, que se sí, ríen sí. y como que les Y como da que de pena. una es como, ay, Sí, no, nosotros muy conmigo. buen Timur. Bueno, desde mi experiencia personal, el duelo como tal, el primer momento en el que yo pude avanzar en mi duelo después de haber perdido a nuestra primera hija, fue cuando pude hablar con alguien al respecto. Cuando fui a terapia y en terapia precisamente pude sacar todo lo que tenía por dentro, que incluso me daba muchas veces pena hablarlo con mi familia. Y fue como el primer paso que pude dar Un hacia alivio. esa luz de la que estamos viendo en la película. Claro, claro. Eso es súper, súper chévere en la medida de que se muestra cómo el proceso del duelo está pasando dentro de la Claro. misma película. Y en su estado en el que está, como sentir, como tú dices, o sea, como esa lucecita, como, ay, puedo yo volver a reírme cuando ellos tienen como ese momento de, uy, es como se sorprenden, no debería estar riéndome así, Ajá. como, bueno, no, volvamos como a la rigidez, como, no, como que todavía no estoy listo Para no, esto. para esto, Ajá. para estar como totalmente feliz y totalmente suelto, como para estar como riéndome, como si nada. Muchas veces uno mismo se dice eso. Mm. Uno está en una situación en la que uno no se está sintiendo bien o uno está metido dentro de esta situación del Sí, duelo sí. y uno es, si uno siente algo aparte de la situación Del en la que uno está dolor. sumido, es como, mejor vuelvo porque yo creo que debería estar Claro, haciendo otra cosa. exacto. Que precisamente pasa cuando uno está metido en un duelo de estos, en los que hay una medio sensación diferente al dolor que uno está sintiendo y uno siente culpa. Claro. Culpa de seguir adelante. Uno tiende a retroceder, como está pasando en esta escena, precisamente por eso, como para cumplir las expectativas de lo que el dolor debería estar haciendo. en él. Claro.
Jesper le cuenta a Klaus todo sobre los cambios positivos que ha tenido el pueblo, desde la reducción de incendios provocados hasta la reducción de las armas. En ese mismo orden, Jesper revela su opinión respecto a lo que está ocurriendo. Los niños están haciendo cosas buenas solo para recibir regalos, pero no tiene claridad respecto a por qué los adultos también han optado por vivir en cordialidad, a lo que Klaus le responde con una de las frases más importantes de la película: un acto de amor desinteresado va a generar otro igual. Para mí en lo que se basa la película, que es un verdadero acto como desinteresado, va a generar más actos desinteresados. Pero te hago a ti la pregunta, ¿tú realmente crees eso? Yo creo que la pregunta más importante es si eso importa. O sea, importa la verdad la intención con lo que lo hagas, si lo que estás haciendo algo bueno. Igual yo tampoco creo que hayan actos completamente desinteresados. Yo siento que si tú estás haciendo algo bueno es porque te llena y te hace sentir un fresquito en el corazón. Entonces, si te gusta ese fresquito en el corazón, Fresquito, por favor, cambia esa frase. si quieres sentir ese calorcito, si quieres sentir lo que quieras sentir con un acto desinteresado, pues, y te gusta sentir eso, pues lo vas a volver a hacer. Siento que igual las intenciones sí afectan si le estás haciendo daño a otras personas. Pero siento que acá Jesper no le está haciendo daño a nadie. Él está cubriendo una verdad, porque Sí. si él hubiera dicho esa verdad desde el primer momento, nada de esto hubiera pasado. Si él va donde Klaus y le dice, la verdad, necesito sus juguetes, ni siquiera me ayude, deme los juguetes, yo miro cómo hago, Klaus tampoco le hubiera ayudado. Y no se hubiera hecho nada del bien que estaba pasando. Entonces, o sea, no digo que mentir esté bien, obviamente eso no es el mensaje que ese quiero fue el decir. mensaje. Ese fue el mensaje. Mentir, hay veces está bien. No, pero lo que quiero decir es que si lo que estamos poniendo encima de la mesa es el bien que se hace y que finalmente todos podemos ser egoístas y entre mayor bien no importa, pues eso lo hizo Jesper. Yo no comparto como el enfoque que le quiere dar la película también de que lo que él hace está mal. Que yo puedo tomar una posición egoísta, digamos este ejemplo, tomo una decisión egoísta de irme a estudiar a otro país, pero mi mamá se va a poner muy triste de que me vaya de la casa y no me vaya a ver en un año. Entonces, ¿está mal? Porque estoy afectando a otra persona, que finalmente sé que la estoy afectando, es mi decisión y lo quiero hacer. En la sociedad en general, y siento que eso lo comparte mucho la película, es a celebrar el sacrificio por los demás, como que yo tengo que Sí, hacer esto. ser un mártir de todo lo que los demás es, y entre más cosas haga por los demás soy una mejor persona. Sí. Pero la verdad es que el egoísmo es uno ser muy valiente, porque uno tiene que ir en contra de muchas veces las personas que amamos para poder hacer algo que yo quiero hacer. ¿Y por qué está mal eso? Es un poeta. ¡Es un poeta! Es que también la palabra egoísmo tiene como una connotación súper negativa, Sí, total. ¿no? Acá la psicóloga que tenemos en casa nos puede ayudar a otro término. Ay, marica, ni siquiera estás apareciendo. Yo le llamaría eso amor propio. Amor De propio. amor propio. Está bien. Finalmente eso es el egoísmo, pero pues todo lindo. Volviendo a centrarnos en la película de Klaus, digamos como que Jesper sí está en un egoísmo en donde no está pensando en nadie más porque no se permite, o sea, no tiene empatía por nadie más. O sea, como que no es, tú puedes decidir cómo ir del país, esto le va a afectar a mi mamá, pero sabes que le va a afectar a tu mamá. Puedes tener esa empatía como, mamá, sé que te va a hacer daño, sé que te va a hacer falta, pero pues vamos a estar hablando, no sé, una vez cada 15 días cuando mi esposa me deja hablar contigo. Ay, Pero la idea tampoco es uno volverse un hijo, haciendo las cosas como no, es que yo esto es lo que quiero y ya no me importa, porque es lo que yo quiero y me voy a cuidar a mí mismo y esto es lo que me va a dar Amor propio, felicidad, cabrones. amor propio. E igual creo que hay un equilibrio y uno está también, ¿no? Como en un estado mental en el que uno pues tiene ese amor propio también equilibrado y tiene empatía por los demás y sabe que esto le va a afectar a la otra persona como, ¿no? Como, y puede manejar sus decisiones en su vida de una manera más saludable. En el caso de Jesper, él está siendo totalmente egoísta sin importarle cómo le afecte a los demás y pues ahí es donde entra un problema. Ya Klaus, Ok. él sí está en su punto de vista de se está sintiendo bien y quiere seguir sintiéndose bien y está saliendo de su duelo y por eso lo sigue siendo, pero para él en su visión de vida y pues para muchas personas, pues eso puede ser considerado como un acto desinteresado, sí, total. que igual pues lo está ayudando y yo creo que en esos casos pues sí no importa ver la intención.
Muy cerca del objetivo de cartas que se había trazado Jesper, y sabiendo que si no hace algo no podrá cumplirlo, embosca a Klaus en su propio taller. Mientras que Klaus se ve claramente desbordado por la situación, ya que no se siente cómodo de construir nuevos juguetes, sino solamente regalar los que ya tenía, Jesper sigue insistiendo en que es algo que debe hacer. Mientras intenta convencerlo, Jesper descubre una sábana al fondo del taller, a lo que Klaus grita de manera sorda con un "no". Al ver la cara de dolor de Klaus, Jesper sabe que ha cruzado una línea y le pide perdón. Interrumpiéndolo, Klaus le grita a Jesper que se marche. Cuando vi por primera vez esa parte de la película, a mí se me aguaron los ojos. Sí, Incluso ahorita otra vez empieza a pasar. Porque hablando del duelo de él, digamos que esto pasa en la vida real todos los días, uno puede sentir que va yendo de alguna manera hacia arriba, como saliendo, esos momentos de felicidad con los que estábamos viendo antes son más frecuentes y de repente pasa algo que te vuelve a poner en el estado uno. claro, claro. Y uno se siente como si fuera una derrota, como si Claro, fuera un claro. fallo. Nuevamente vuelves a pensar en todas las razones por las que deberías estar en un principio. Cuando a mí me pasaba eso, realmente que era muy doloroso, sobre todo porque en un duelo simultáneo de una pérdida perinatal, mi duelo es diferente al de mi esposa. El hecho de yo estar pasando por ejemplo, esta situación y mi esposa estar en otro punto de los que están más arriba y yo estar ahora acá abajo, no es algo que pueda compartir con ella, porque Claro. no quiero traerla conmigo a este punto. Entonces se vive muy solo. En el mismo hogar, a pesar de haber pasado por lo mismo, se vive de una manera completamente distinta. Lo que a mí más me llama la atención del clip como tal es que se descubrió precisamente lo que él estaba escondiendo y lo enfrentó directamente con algo que, a pesar de que va mejorando, él no se sentía listo para enfrentar. Claro, claro. Lo tenía totalmente tapado. De Entonces acuerdo. también como que en ese estado de negación, en donde está en su tristeza y estaba como teniendo sus momentos de felicidad, pero tampoco quería ver como el duelo así a la De cara, acuerdo. como para trabajarlo full, ¿no? Como, entonces cuando se lo destapan así, pues también es como ese grito de no, como que es con tanta angustia que Total. yo siento que es como toda la emoción de la escena ahí. Para mí esto es algo completamente necesario en cualquier Total. tipo de duelo. O sea, porque uno puede llegar hasta un punto trabajando las cosas sin hablarlas o sin ponerles atención, pero realmente nada de eso está tratando las emociones que están subyacentes a toda la situación. Sí. Simplemente ignorar las cosas no funciona. Es como tratar los síntomas y no la La enfermedad, de acuerdo. Igual, si bien pasó esto y a lo que se necesitaba, no solamente Klaus en el momento en el que estaba, sino para la trama de la película, Mm. creo que es completamente saludable simplemente sobrevivir en un punto del duelo y meter en un cajón la situación para sacar la cabeza de esas sensaciones que uno está teniendo, pero uno siempre sabiendo que tiene que volver allá. Claro. Cuando uno mete un cajón las cosas y las trata de olvidar y que en ese cajón se Exacto. pierdan Ahí y es cerrarlo, cuando no, sí, no estás haciendo nada. no, y te quedas metido en esa parte Claro, toda tu claro. vida. Eso le pasó a mi papá. Mi papá a los 17 perdió a su mamá, a los 19 perdió a su papá, eran 9 hermanos, perdió un hermano a los 23, luego otro hermano a los 30, o sea, mi papá ha tenido pérdida tras pérdida tras pérdida, y papá siempre lo trabajó de esa manera. Mi papá, la pérdida, digamos que la lloraba mucho en su momento y la metía dentro del cajón, pero en la casa no se volvía a hablar del tema. Y si uno lo hablaba, era una incomodidad Era para como él. ese Era quitando. como quitar ese Sí, velo claro. y era como si las personas se olvidaran prácticamente, porque yo a mi papá preguntarle por mis abuelos o por mis tíos sé que le hago daño, porque él no quiere hablar de eso. Claro, Que me parece una forma muy triste porque es como si no hubiera existido también para mí, ¿verdad? También son claro. parte de mi historia. Sí, sí, sí. Por primera vez en la película, Klaus habla de su esposa Lidia y lo feliz que era vivir con ella en el bosque. Querían una familia grande y empezaron a intentar tener hijos, y mientras esperaban, Klaus empezó a construir juguetes para sus futuros hijos. Sin dar una explicación, simplemente dice que nunca llegaron, y poco tiempo después su esposa enfermó y murió. Klaus cuenta cómo desde ese entonces ha preferido estar solo, y cómo simplemente dejaba que pasaran los días mientras que construía casas de pájaros para distraerse del dolor, hasta que llegó Jesper y le obligó a salir de su cueva. Con lágrimas en los ojos, Klaus le agradece a Jesper por haberlo sacado de allí y haberle dado un propósito en un momento donde se sentía perdido. Sí, es demasiado lindo esa Esa parte parte. es muy linda, amor. Esta escena de que ya él se abre totalmente, como tú dices, aquí ya está sacando del cajón totalmente y ahora sí está mirando la herida y la está hablando y la está procesando. No solo está hablando como, ay, es que se me murió mi esposa y me hace mucha falta, no, o sea, está contando toda su historia, que también el actor de Klaus es J.K. Simmons. Oh, ¿de verdad? Sí, y todo este monólogo lo hizo en una toma. Ay, Y qué que chévere. el director, todos estaban como
No, perfecto, como, Uy, qué él lindo. como, no, pues es que es severo actor. Claro, es más. ¿También se le murió la esposa o qué? No. Pues, ¿qué mensaje te deja esta película? El mensaje que me deja a mí es la importancia de trabajarse uno mismo. Cada persona vive el duelo de manera distinta dependiendo de su contexto, cómo los educaron, lo que sucedió. Y sin ningún tipo de presión, poderlo vivir de esa manera, sabiendo, como hemos dicho también, que hay que sacarlo de ese cajón. Y que en algún punto, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser un año, cuando me sienta listo, voy a tener que vivir esas emociones porque son parte de poder sentirme como Klaus se sintió al final. También una de las maneras de salir, de sobrepasar los duelos, de salir como de estos estados de depresión, también es creando conexión con otras personas y ayudando también a otras personas. Entonces, ¿qué mensaje aprobado? Obvio, aprobadísimo. Esta película, pues se supone que ya se la vieron, ¿no? Porque vimos 1000 spoilers, entonces Sí, ya... O sea, ¿la Pero vieron ven. allá o se la vieron con nosotros? Amamos sentarnos en la sala a hablar de cine contigo. Así que si te gustó este video, haz lo que Santa haría y dale like y envíale este video a cualquier persona que sientes que en esta Navidad debe verlo. Y comentan qué te pareció el video, la película, las discusiones, que vamos a estar leyendo todos los comentarios. Pero sean queridos. Pero sobre todo, suscríbete y prende esa campanita navideña que no queremos que Klaus te traiga un carbón. Y así estamos seguros que vuelves con nosotros a más Cine en la Sala. Como este video donde hablamos de una de las películas favoritas de mi infancia, Mi Pobre Angelito. Por si no lo han visto. Te vemos en la próxima.